¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es un gusto para mí saludarte en este momento y darte la bienvenida a este lugar, a ti que estás pendiente, ¿verdad? De todas estas intervenciones que estamos haciendo para poder venir y compartir ese mensaje de Dios a nuestras vidas. Espero que estés dispuesto, que tu corazón esté listo, preparado para poder escuchar este mensaje. Y bueno, pues vamos a iniciar ahora y estamos en el segmento En manos del alfarero. Y quiero decirte que ahora pues vamos a hablar un mensaje muy especial. Y el tema de este mensaje es siempre santos. Siempre santos. Y tú puedes decirme y preguntarme, bueno, ¿y cómo es que siempre santos? ¿Cómo nos podemos mantener siempre santos? Te digo que sí se puede. Amén. Sí se puede, porque el término santos o santo significa apartarse para Dios, significa venir y honrar el nombre de Dios con nuestras acciones, pero no hacer lo que a Dios le desagrada. Eso es santo. Entonces dice siempre santos. ¿Y cómo lograrlo? Porque esa es la pregunta. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo poder vivir siempre santos? ¿Cómo estar siempre agradables ante los ojos de Dios si somos personas imperfectas, personas que fallamos, que pecamos? ¿Cómo lograrlo, verdad? Vamos a hablar de esto ahorita. Y quiero invitarte que abras tu Biblia ya en Salmo 119:9. Salmo 119:9, ¿verdad? Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Aunque esta porción bíblica está dirigida a los jóvenes, ¿verdad? Pero cualquier persona puede ser partícipe de ello. ¿Por qué? Porque todos estamos acá en este mundo y siempre nos encontramos con ciertas tentaciones, con ciertas circunstancias que nos hacen fallar. Pero aquí nos está dando la clave la palabra de Dios y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Ahora vemos dos términos aquí, guardar su palabra. Venimos nosotros, leemos la Biblia y no solo significa que la vamos a leer, ¿verdad? La vamos a leer y la vamos a guardar y ya estuvo, leímos el capítulo de ahora, leímos lo que correspondía este día y ya que bien ya estuvo y cumplimos con lo que nos corresponde este día y ya la guardamos. Pero no se trata solo de guardarla, sino también de atesorarla. ¿Y qué significa cuando decimos atesorarla? Significa que lo vamos a guardar, lo vamos a cuidar. Cuando tú tienes algo valioso, cuando tú tienes esa camisa que a ti te gusta, cuando tú tienes ese par de zapatos que te ha costado tenerlos, entonces tú los cuidas, tú los guardas y los mantienes en un lugar seguro que no se te vayan a dañar. Cuando tú tienes aquella cadenita que tal vez no es tan extravagante, pero sí tiene bastante mensaje sentimental, ¿verdad? Entonces tú lo guardas, ¿por qué? Porque tiene un gran valor sentimental. Y así es, ¿verdad? Así es como nosotros debemos de guardar la palabra. Dice la Biblia ya en la parábola del sembrador, dice que la palabra de Dios es la semilla. Cuando yo te hablo de semilla, estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando que cuando tú pones mayor atención a la palabra de Dios que lo que pueda estar aconteciendo a nuestro entorno, entonces tú estás cuidando lo que estás escuchando, que es la palabra de Dios, y vienes y la atesoras en tu corazón y la pones en práctica. Amén. Entonces tenemos que hacer dos cosas con la palabra de Dios. La primera es guardarla, escuchar aquello que verdaderamente te importa, escuchar aquello que verdaderamente te va a traer beneficios a tu vida. Primero guardamos la palabra, la atesoramos, la guardamos, luego la atesoramos, que significa cuidar que esa semilla que se te ha plantado en tu corazón, cuidar que eso es lo que tú has aprendido, cuidar lo que tú tienes en tu corazón no se pierda, sino que lo tienes ahí guardado en tu corazón y en tus pensamientos. Ahora vamos a hablar ciertos aspectos aquí, ¿verdad? Que nos va a ayudar para ello, y es que ¿qué pasa cuando nosotros, o cómo tenemos que hacer para nosotros tener limpio ese camino, ese caminar? No sé si tú alguna vez te has encontrado en eso, que vas en algún camino. Antes, ¿verdad? Se veía mucho eso, hoy gracias a Dios no, porque hemos cambiado nuestro hábito y como que parece que ahora pues mantenemos más aseadas nuestras calles. Pero antes no era así, ¿verdad? Yo sé que tú ibas por los caminos y había bastantes basuritas o cosas que estaban por ahí. Entonces, se siente desagradable caminar así, ¿verdad? En un lugar donde está sucio. Pero cuando nosotros vamos limpiando, o sea, cuando pasamos un camino limpio, hasta es más fácil de transitar. Y así es nuestra vida.
Ese es un ejemplo para poder ver en nuestra vida, porque estamos hablando de limpiar nuestro camino, de limpiar lo que somos nosotros en sí. Cuando está hablando de camino, está hablando de nuestro proceder, de nuestro caminar, de cómo nosotros accionamos, de cómo nosotros somos, de cómo es que nosotros venimos y actuamos ante las circunstancias de la vida, si realmente honramos o no honramos el nombre de Dios con todo lo que nosotros hacemos. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. A eso se refiere cuando dice: con qué limpiará el joven su camino, con guardar su palabra, porque todo aquel que practica la palabra de Dios, que la guarda, hace lo correcto, no hace cosas indebidas. Todo aquel que hace cosas incorrectas está mostrando la suciedad que muchas veces, discúlpame, soy pesado, pero así es, está demostrando la suciedad que muchas veces hay en el corazón. Porque el que tiene su corazón limpio no daña, no ofende, hace las cosas bien, ¿verdad? Para honrar el nombre de Dios. Amén. Entonces vamos a ver ciertos aspectos acá. Y lo primero es que cuando tú lees la Biblia, la palabra de Dios, tú tienes que hacerla tu aliada. Hazla tu aliada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que permanecer en ella, leerla todo el tiempo. Y vamos a leer, como dice aquí, el libro de Josué 1:8, ¿verdad? El libro de Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira cómo está tan explícito esto aquí. Y es que Dios estaba diciéndole a este joven, ¿verdad? En aquel tiempo, ¿verdad? Donde estaba la conquista del pueblo de Israel allá. Le está diciendo a este joven llamado Josué, ¿verdad? Y que el libro también se llama de igual manera. Le estaba dando indicaciones. Las mismas indicaciones que hoy Dios te da a ti que estás escuchando este mensaje. Las mismas indicaciones dice que no se aparte este libro de tu boca. ¿Cuál libro? La palabra de Dios, la Biblia. Que no se aparte de ti. Tienes que serla tu aliada, dice. Sino que meditarás de ella de día y de noche. Cuando tú meditas en ella, tú vas aprendiendo más de la palabra de Dios. Tú te vas conociendo lo que dice la Biblia. Vas aprendiendo, vas practicándola, vas poniéndola en práctica, y de esa manera vas mejorando tu nivel espiritual. Cuando tú tienes relación con la palabra de Dios, tú no haces cosas equivocadas, tú vas haciendo lo que está escrito en la palabra de Dios, aquello en lo que Dios te habla a ti, y tú vas viendo y vas transformando tu vida, porque la palabra de Dios eso hace, transforma la vida del ser humano. Entonces dice: nunca te apartarás del libro, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, no solo la vas a leer, sino que también la vas a expresar, ¿verdad? De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces, mira, esta es la recompensa de venir y hacer y cumplir la palabra de Dios. Dice: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué vas a hacer prosperar tu camino? Porque ya tú vas a ir en un lugar seguro, vas a ir donde Dios te va indicando, vas a irte dejando dirigir por lo que dice la palabra de Dios. Entonces vas a ir prosperando en tu camino. Vemos también aquí otro punto allá en Salmos 1, 2 y 3. Salmos 1, 2 y 3 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Está hablando de ese hombre que dice que no se sentó en silla de escarnecedores, que va a ser como ese árbol plantado que está junto a corrientes de aguas. Lo que vemos aquí es el deleite. Cuando tú sientes deleite, cuando tú te fascinas, cuando tú te enamoras, cuando tú te apasionas de algo, tú quieres estar frecuentando, haciendo la misma acción. Así mismo es esto, tienes que deleitarte con la presencia de Dios, tienes que deleitarte con lo que dice la palabra de Dios. Cuando una persona se deleita en leer la palabra de Dios, le dedica más tiempo a la lectura. Está leyendo y dice: quiero saber, así como esos capítulos, ¿verdad? Esas series que queda en suspenso, queda ahí como que, y queda ahí el gancho. Vamos a iniciar, vamos a hacer otra vez esto, vamos a seguir, y vemos lo que sigue, y quizás nos terminamos una serie hasta quizás en un día, 2 días o 3 días, dependiendo lo largo que sea esa serie, ¿verdad?
Pues así mismo la palabra de Dios, cuando vienes y tú le hayas ese sentido, le hayas ese sabor, empiezas a leer un capítulo y después dices, no, voy a ver qué sigue, y sigues leyendo el otro capítulo y así vas leyendo 3 capítulos y cada vez va aumentando más la lectura, porque te estás deleitando en lo que dice la Biblia, le hayas sentido, sabes que te estás alimentando, sabes que te sientes identificado con lo que dice ahí, sientes que te está dando una respuesta de que lo que tú necesitabas escuchar está en la palabra de Dios, que ahí encuentras la solución para tu problema. Cuando la lees y vas viendo como que tu vida a veces está narrada ahí, ¿verdad? Y entonces tú dices, bueno, esto es lo que yo necesitaba, Señor, esta es la indicación que yo necesitaba. Y tú vienes y cuando encuentras eso, tú no puedes cesar de leerla. Tú continúas y continúas leyéndola. Llegas al momento de deleitarte en la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué pasa cuando haces eso? Pues fructificas, porque estás lleno de la palabra de Dios. Das fruto de lo que tú cargas. Fructificas. Te sientes con fuerza, con vitalidad para seguir avanzando. No hay problema que te pueda detener, no hay problema que te pueda derrotar, porque tienes la palabra viva en tu mente, en tu corazón y en tu boca, para poder expresar esas promesas, para poder expresar esa palabra de Dios en tus momentos de dificultad. Entonces tú estás lleno, estás fuerte de la palabra de Dios. Tienes abundancia, ¿verdad? Vienen las bendiciones de Dios a tu vida, porque estás confiando en Dios. Sabes esperar, porque sabes que la Biblia dice que hay que tener paciencia en Dios y hay que esperar en Jehová para ver qué es lo que Él tiene, para ver qué es la bendición que Él trae, para ver qué es lo que va a hacer, dice la Biblia, que hay que esperar a Jehová. Amén. Entonces, cuando tú haces eso, ¿verdad? Tienes abundancia porque sabes esperar en Dios. No haces las cosas aceleradas, no tomas decisiones incorrectas, porque cuando alguien lo hace así, a veces toma decisiones y dice, ¿para qué hice esto? Porque no se consultó a Dios y no se esperó en Él. Entonces, cuando tienes abundancia es porque sabes esperar en Dios y te dejas guiar por lo que Él te está diciendo, ¿verdad? Entonces, cuando dice la palabra de Dios que el árbol está plantado junto a corrientes de agua, está diciendo que está inmerso en lo que es la palabra de Dios, que la conoce, que la lee, que se deleita en poder leerla. Amén. Entonces, todos esos beneficios obtiene aquella persona que hace de la Biblia un deleite, se deleita en leerla, se deleita y se goza en ver qué es lo que Dios dice en su palabra. Otro punto acá es que permanecemos en el camino correcto. Permanecemos en el camino correcto. Salmo 119, 105. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tú puedes ir en un camino oscuro y te puedes tropezar, te puedes resbalar, te puedes golpear tus pies, ¿verdad? Pero cuando en ese camino hay bastante luz, difícilmente tú te puedes caer, te puedes resbalar, porque hay luz para que puedas ver dónde estás dando el paso. Asimismo en la Biblia te señala el camino, te indica el camino, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? Entonces en ella tú eres guiado por la palabra de Dios. Ella te va dando los pasos que tú debes de seguir, ¿verdad? Ella te lleva a tu destino, a tu meta. Ella te dirige hacia donde tienes que llegar. Y cuando tú te dejas dirigir por la palabra de Dios, entonces vas a cumplir tus propósitos. Vas a ver todo aquello que Dios dice de ti una realidad, porque te estás dejando guiar por la fuente correcta, te estás dejando guiar por el manual de tu vida, por el mapa de tu vida, que se llama Biblia, que es la escritura de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, cuando tú te dejas guiar por todo ello, tú vas a cumplir todos tus propósitos, tú vas a llegar al camino correcto, tú vas a dar los pasos certeros. No sabes cómo es que es frustrante ir caminando o hacer algo y de repente sale mal. Qué difícil y frustrante es, ¿verdad? Y llegar o andar buscando una dirección y te pierdes en el camino y vas a salir por otro lado donde no ibas, no llegabas a tu destino, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenías la información correcta. Pero qué gratificante es o qué satisfactorio es cuando tú vas a un lugar y vas dando esos pasos certeros y no te cuesta llegar hacia tu destino. Así mismo es cuando tú lees la Biblia. Cuando tú te dejas guiar por la palabra de Dios, tú vas dando esos pasos certeros y no te equivocas, no fallas. ¿Por qué? Porque estás en obediencia a Dios, estás cumpliendo la palabra. Dios te está respaldando porque tú eres obediente, ¿verdad? Dios te respalda cuando das esos pasos
y vas a encontrar el camino correcto y por tanto vas a cumplir tu propósito. Amén. Ahora, para terminar, vamos a leer acá Eclesiastés 11:9. ¿Cómo mantenernos santos o siempre santos, verdad? Siempre santos. La persona que cumple la palabra de Dios, la persona que lee la palabra de Dios, que la pone en práctica, siempre va a ser una persona que va a mantener su santidad. ¿Por qué? Porque no sabe que lo que está escrito ahí, sabe qué es lo que a Dios le desagrada y eso es lo que no va a practicar. Para poder venir y cumplir la palabra de Dios, no significa que vamos a dramatizar todo lo que está ahí. Significa que cuando tú lees la palabra de Dios, hay partecitas que dices, bueno, esto como que es a mí que me lo está diciendo. Cuando tú escuchas o encuentras esa porción bíblica, esa es la palabra de Dios que es para ti. Y eso es lo que tienes que poner en práctica. Muchas veces vas a encontrar una confrontación, como por ejemplo, la mentira. Que tan malo es mentir que incluso Dios lo condena, ¿verdad? Dice que abomina, detesta la lengua mentirosa. ¿Por qué? Porque el padre de toda mentira se llama Satanás, dice la Biblia. Por decir así, la mentira, ¿verdad? ¿Y quién lo miente? ¿Verdad? Más de alguna vez alguien ha mentido. Y de repente alguien es bien mentiroso y se encuentra con esta palabra y le golpea aquí en el corazón porque así es como se siente. Y vas leyendo y sientes como una pedrada cuando llega y dice, la lengua mentirosa, Dios abomina la lengua mentirosa. Y sientes el impacto aquí, porque es algo que muchos hacemos. Entonces cuando Dios te habla y sientes ese golpe, es que te está diciendo, mira hijo mío, mira hija mía, mira, tienes que cambiar eso. No tienes que seguir mintiendo, ¿verdad? Porque a mí me desagrada, es como que Dios te estuviera diciendo eso. A mí me desagrada que estés en engaño, que mantengas en engaño a alguien, o que estés mintiéndole a alguien, ¿verdad? Entonces, eso Dios lo condena, ¿verdad? Y cuando sientes ese golpe, eso es lo que hay que cambiar. Hay que buscar la manera de cómo no seguir mintiendo para poder ir cambiando nuestra vida. De repente, tú tienes un problema y escuchas y ves la palabra de Dios. Y Dios te encuentra ahí la salida, ¿verdad? Cuando tú lees y el Señor te impacta con una porción bíblica, justamente lo que tú estabas necesitando. Y dices, esto es lo que yo necesitaba, eso es lo que tú tienes que hacer. Porque Dios es claro en dar esas instrucciones a través de su palabra. Él te va dando instrucciones y cuando tú vas al paso de lo que dice la palabra, cuando tú vas guiándote por ella, vas a hacer las cosas exitosamente. Porque es Dios dirigiéndote a ti. Amén. Entonces ya para terminar vamos a Eclesiastés 11:9. Eclesiastés 11:9 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Qué está diciendo acá Salomón, verdad, en este libro? Dice, mira joven, ¿por qué se refiere a los jóvenes? Porque muchas veces ya nuestra edad adulta, los que están ya como de mi generación, nuestra edad adulta, ya no es muy llamado a las cosas que nos ofrece este mundo, a los placeres, a los deleites de este mundo, ya no mucho, ¿verdad? Pero la juventud está en ese vigor, en esa curiosidad de conocer el mundo, de experimentar y de saber tantas cosas. Son más como que atrayentes, ¿verdad? A lo que el mundo les ofrece. Entonces por eso dice aquí, Salomón es uno que experimentó para placer y todo eso, y por eso él da este consejo a los jóvenes, le dice, alégrate joven en tu juventud, sí, haz lo que tú quieras hacer, ¿verdad? Toma placer tu corazón, haz lo que tu corazón te indique, haz lo que tu corazón te diga, haz lo que tu corazón se deleita, ¿verdad? Eso es en pocas palabras, joven, haz lo que tú quieras, está diciendo aquí Salomón. Haz lo que tú quieras, joven. Tienes la libertad de hacer lo que tú quieras y decidir lo que tú quieras. Amén. En los días de tu adolescencia, anda en los caminos de tu corazón, donde tu corazón te indique, ahí te puedes ir. Dios no te dice nada, Dios nos da un libre albedrío. Cada quien decide lo que quiere. Amén. Y dice, anda donde tú quieras, haz lo que tú quieras. Y en la vista de tus ojos, mira lo que tú quieras.
Sabes que a veces las enfermedades de nuestra mente y nuestro corazón dependen de lo que nosotros vemos. Y qué importante es clasificar lo que nuestra vista, a donde ponemos nuestros ojos. Hay que tener cuidado porque lo que nosotros vemos, así es como pensamos y así es como hay en nuestro corazón. Entonces dice, en la vista de tus ojos. Pero sabe, y aquí te dice, pero sabe, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. A todos Dios nos va a pedir cuenta de nuestras acciones. Dios conoce las intenciones del corazón y por qué hacemos cada cosa. Las intenciones de por qué venimos y provocamos ciertas cosas. Dios lo conoce. A las personas podemos engañar, como siempre hemos dicho, pero Dios conoce todo. Conoce nuestro corazón y conoce las intenciones de nuestro corazón también y nuestros pensamientos. Entonces por eso dice aquí él, joven, puedes hacer lo que tú quieras, pero recuerda que sobre todas las cosas va a haber un día donde Dios te va a juzgar, donde Dios te va a llamar y te va a decir qué pasó con lo que yo hice de ti. ¿Y sabes qué pasa con la juventud? Y esta vez porque el mensaje se enfatiza mucho en la juventud, es que el enemigo quiere destruir a la juventud. ¿Por qué? Porque es la mejor edad, es la mejor etapa de tu vida. Y cuando él arruina o quiere dañar lo que es la etapa, esa juventud, ¿verdad? Cuando la daña, entonces daña también el propósito de Dios. Porque más adelante, si lo leemos aquí, donde dice Eclesiastés 12:1, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuáles son esos años malos? Los años de la vejez, cuando ya no hay fuerza, cuando ya no hay vigor, como cuando ya no hay aquella misma velocidad para venir a adorar a Dios y honrar a Dios, aunque siempre se puede hacer, pero no con la misma fuerza, con la misma velocidad. Cuando tú eres joven, eres adolescente, tienes todos tus días para honrar a Dios, para leer la palabra, para adorarle, para servirle. No tienes ningún compromiso de hogar, con mucha más razón. Puedes venir y donde sea para venir y honrar el nombre de Dios. Por eso el enemigo ataca a la juventud. Y es por eso que dice aquí el salmista, dice aquí Salomón, ¿verdad? Que podemos hacer cualquier cosa, pero sobre todo eso, Dios va a juzgarnos. Y qué importante es que ahora que tú has escuchado este mensaje, te des cuenta que lo que Dios quiere es que te acerques a Él, que le des la oportunidad de que pueda transformar tu vida, que le des la oportunidad que pueda transformar tus pensamientos y tu corazón. Y sobre todo que le des la oportunidad de que te pueda dar a conocer cuál es el propósito de tu vida. Y que puedas empezar a aprovechar esa juventud que tienes, si eres joven el que me estás escuchando, que puedas aprovechar esa juventud que tú tienes, esas edades, donde eres fuerte, donde eres habilidoso, donde tienes esa inteligencia, esa mente fresca, esas ideas frescas, que se las puedas otorgar a Dios. Mira qué poderoso y maravilloso es eso, que tú vengas y honres a Dios con tus mejores años de tu vida. Te digo esto porque aunque a veces algunas personas se puedan alejar en algún tiempo de su juventud, pero siempre está ese temor de Dios en su corazón. Qué importante es eso, venir y buscar a Dios y honrar en ese tiempo de su juventud. Así que ahora el Señor quiere decirte que es necesario, ¿verdad?, que tú reconozcas a Jesús, que tú vengas a Él. Si tú te alejaste de Él, pues es momento de regresar al Señor. Y si tú nunca le has conocido, pues es momento de abrir el corazón a Él y decirle, Señor, perdóname, quiero regresar a tus caminos, ¿verdad? Y darle la oportunidad a Dios que sea Él el que venga y te guíe tus pasos para que llegues a ese cumplimiento de tu propósito. Entonces yo en este momento voy a orar por las personas que quieren reconocer a Jesús en su corazón, ¿verdad? Aquellos que quieran reconciliar, que están escuchando mi video o que lo van a oír después, ¿verdad? Que vengan y que le den la oportunidad al Señor de morar en su corazón. Amén. Repite después de mí entonces. Yo sé que tú lo quieres hacer. Yo sé que con este mensaje van a haber personas, yo lo puedo sentir ahorita en el espíritu, que hay personas que van a sentir en su corazón el deseo. Hay personas que se están arrepintiendo, hay personas que sienten el deseo en su corazón de reconocer a Jesús, de cambiar sus vidas y darle la oportunidad a Él, a ver qué de nuevo puede ofrecer nuestro Dios a sus vidas. Amén. Así que vamos a orar ahorita. Repite después de mí. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador.
Reconozco que te he fallado. Perdóname, Señor. Yo te doy gracias porque tomaste mi lugar en esa cruz y porque perdonaste todos mis pecados. Yo te abro las puertas de mi corazón y te acepto como Rey y Salvador de mi vida. Mora en el corazón mío, séllalo con tu Espíritu Santo. Quiero tener la seguridad de la salvación de mi alma y que al momento de partir de este mundo, sabré que iré contigo a reinar en los cielos. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, te felicito si hiciste esta oración. Yo te invito a que te congregues en una iglesia cerca de tu casa, a donde tú puedas asistir. Es importante que te congregues, que leas la palabra de Dios, que vengas a Él en oración, para que puedas venir y ir creciendo espiritualmente. Así que yo te agradezco mucho, ¿verdad?, el haberme puesto atención en este instante, y espero que esta semilla quede bien cimentada en tu corazón. No la dejes perder. Acuérdate que hemos hablado que es necesario guardar la palabra de Dios y atesorarla. Tú cuidas aquello que vale mucho para tu vida. Entonces recuerda que la palabra de Dios tiene ese valor, ¿verdad?, para ti. Así que atesórala y ponla en práctica. Muchas gracias por tu atención. Te deseo muchos abrazos a donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Y nos seguimos viendo en el transcurso de la semana, si Dios lo permite. Bendiciones.